Me presento, yo soy Manuel Gómez, soy compañero de Emilio en la universidad y bueno, con también muchos años con proyectos de temas de carbono y bueno, pues tenemos algunas preguntas de estas charlas tan interesantes que han sido unas pinceladas que os invito a todos, sobre todo, hombre, sois jóvenes y estáis formando, eh, aprovechar el ofrecimiento de Emilio de poder hacer alguna visita a las instalaciones de la universidad y ver cómo en campo, vosotros que sois de un FP agrario, ¿no? Supongo, pues ver in situ pues cómo se hacen las cosas, ¿no? Qué herramientas y qué se puede hacer. Y bueno, primero, si tenéis alguna cuestión, alguna pregunta o inquietud que os haya quedado, por comenzar por la gente que estamos aquí en la sala. No, bueno, si se os ocurre alguna cosa o con posterioridad, pues bueno, siempre tenéis el contacto de Álvaro, que es el que ha organizado el evento de Covalia, y bueno, pues a través de él pues podemos, se pueden resolver, ¿vale? Bueno, pues comenzando por las preguntas que tenemos, que he estado muy interesado y quizás por lo que he podido ver, Álvaro, Emilio, si podemos empezar contigo, Álvaro, es el tema de cuáles son, vosotros que habéis estado más a pie de campo con agricultores, con proyectos, mucha gente diferente en muchos sitios, ¿cuáles son los principales retos que se enfrenta un agricultor cuando decide aplicar agricultura de carbono, ¿no? En función de la experiencia que habéis tenido? Si quieres, Álvaro. Vale. Yo tengo que hablar desde la perspectiva de ecológico, que es la que más he tratado. Y sí es verdad que como nuestros agricultores tienen muy enraizada la mayoría de las prácticas que están muy relacionadas con la agricultura de carbono, yo creo que el reto que más se enfrentan ellos y el que yo siempre, digamos, con el que siempre me encuentro cuando hablo, es el tema de la coherencia y la claridad en estas prácticas. Muchas veces está demasiado todo en el aire, por así decirlo. No entienden muy bien qué es esto de capturar carbono, qué técnicas están capturando carbono, no entienden cómo pueden certificar ellos el carbono. Hay muchas dudas y en los mercados voluntarios que hay en estos momentos tampoco es que alivien o ayuden en este tipo de procesos. Entonces, a ellos lo que les interesa sobre todo es tener más claridad en cómo pueden certificar estos créditos de carbono, cómo pueden llegar a tener un beneficio de algo que ya están haciendo y las prácticas que están haciendo normalmente. Y sobre todo que no tenga mucha burocracia, porque ya sabemos con el tema de la PAC y digamos, con otras medidas que siempre tienen demasiada burocracia, pues a ellos les interesa que sea todo simple, sencillo y que saque un rédito económico. Con respecto a esto que está comentando de la simplicidad, ¿cómo podemos, digamos, incentivar a los agricultores para que vean lo positivo y no que es otra, como he comentado, una carga, sobre todo burocrática, ¿no? Porque, claro. Bueno, no, en nuestro caso, ya te digo, desde la perspectiva ecológica, nosotros estamos siempre hablando de los beneficios que pueden llegar a este caso de aplicar la agricultura de carbono, cómo pueden ellos llevarse una serie de beneficios, tanto de créditos de carbono como del producto que están haciendo. Ellos saben, lo tienen muy enraizado en su ADN, que todas estas prácticas son buenas para la salud y son buenas para el medio ambiente, pero también están viendo, le estamos mostrando cómo pueden llegar a combatir efectos adversos, como hemos estado viendo, de inundaciones, de sequía. Entonces, pues, que llegamos a incentivarles poniéndoles todos los beneficios de estas prácticas, aparte de lo que ellos ya conocen. Le estamos dando una serie de información. Sí, claro, los beneficios, digamos, no económicos ambientales que al final, a un medio y largo plazo, siempre va a repercutir también en la economía. Exacto. Y Emilio, con la experiencia tuya en temas de agricultura y conservación, ¿cuáles son los retos a los que se enfrentan los agricultores y cómo podemos incentivarlos, ¿no? Para que lo vean como una cosa beneficiosa? Pues yo creo que uno de los retos lo ha comentado la compañera asistente aquí, el tema de la información, acceso a la maquinaria, el ser consciente de que hay que cambiar, de que el sistema convencional
no se hacen las mismas prácticas ni las mismas tareas en campo que se tienen que hacer en los de conservación de suelo. Y para eso pues, es necesario formarse y tener acceso a la maquinaria necesaria. ¿Cómo se puede incentivar eso? Pues obviamente a través de la PAC se puede incentivar, se está incentivando, se podría incentivar más, obviamente, también. Yo creo que también pues, los mercados de carbono pueden ser un incentivo privado, si entramos en los voluntarios, ¿no? Que pueden bueno, pues motivar también una mayor aceptación de las prácticas por parte de los agricultores. Pero no creo que sean definitivos a la hora de promover el cambio, pero pueden ser un incentivo razonable. Y Paco, con respecto al olivar, como has comentado que es un cultivo 20% de la superficie, es una quinta parte, es mucho superficie de olivar, y todos sabemos la importancia tanto económica como social que tiene. ¿Cómo ves con la experiencia de vuestra el tema de los retos y cómo poder incentivarlos a los agricultores? Pues en el tema de olivar tenemos dos perfiles de agricultor. Un perfil muy profesionalizado en el que todas estas tendencias la escucha, la asume, tiene la mente abierta. Después, si a nivel también económico pues tiene cierta significación, pues aún más. Y después otro tipo de agricultor que todavía permanece, que es más ocasional, más de fin de semana, sobre todo en zonas de olivar tradicional, en el que ahí la complejidad es mayor. Si bien es cierto que ya desde aproximadamente el 12% del olivar nacional está en ecológico. Entonces, como decía Álvaro, ya es muy sensible a todo este tipo de técnica pues de todo lo que sea ese enriquecimiento de suelo, todo lo que es incorporación de poda, incluso biochar. Es decir, que esto se ve mucho o de manera importante se ve en el olivar, por lo tanto, esto ya se está implantando. Pero entonces, esto es una realidad. El problema lo veo yo más en ese tipo de agricultor de fin de semana, que existe mucho en muchas zonas de olivar tradicional, que ahí la complejidad es mayor. Ahí tendrían que verlo yo con sus ojos. Ellos tienen que ver que no hay una competitividad que a nivel productivo no hay una merma, porque siempre su gran, digamos, el caballo de batalla es que a nivel productivo hay una merma cuando se incorporan pues cubiertas vegetales, todo este tipo de enriquecimiento de suelo. Esa es su gran dificultad, y también la mecanización. Hay en algunas zonas de sierra que por su inclinación prácticamente el desbrozado tiene que ser casi heroico. No sé que sea ambiente o entonces esas zonas son las que van a estar más. Creo en esto, lo creo, pero no sé hasta qué punto puede ser rentable para un agricultor. Yo lo llevo a cabo porque no es mi economía familiar el campo. Problema actual. Mi olivón lo estoy desbrozando yo los fines de semana. No hay gente que haga eso. Sí. Y si hay, vale un pastón. Olivar convencional, nadie se mete debajo de un olivo a quitar la hierba con una desbrozadora. Económicamente, una ruina. Yo lo hago por hobby, un poco de locura, porque anda que quien te vea el fin de semana quitar hierba con una desbrozadora. ¿Vale? ¿Qué pasa? No desbroza, hierba hasta aquí. No te van a recoger la aceituna porque una cuadrilla de trabajadores no se mete en un olivar que le llega la hierba hasta allí y salen chorreando en pleno invierno. No te podan porque tampoco es fácil.
No es fácil. Si tú tienes un olivar que tiene la hierba así, una cuadrilla de trabajadores no va. ¿Y cuánta superficie tenemos en España dedicada al olivar? 2.750.000 olivares productivos. Vale, lo que quiere decir cuánta gente hay, cuántas manos de obra, cuántos... 32 millones de personas. Vale. Es que no hay gente, se lo explico a los alumnos, pero los alumnos no están motivados, no ven eso. Son demasiado jóvenes para ver eso, todavía. No tienen esa necesidad. El problema del agricultor hoy día, que es muy, muy complicado llevar a cabo ese sistema, porque no hay empresas o trabajadores que llevo 2 años llevándola a la tierra. El principal problema es la mano de obra y los costes de producción. Y los costes de producción, pero la mano de obra agrega. A ver, los costes de producción, si necesitas mucha mano de obra, pues los costes de producción se disparan. Y en agricultura, como yo digo, tractor grande, ande o no ande. El agricultor, mientras más sierra tiene, más grande el tractor. Pero eso es un cambio de mentalidad eso sí que hay que inculcárselo a los alumnos de que sí, a todo el mundo, pero me refiero a las próximas generaciones, porque los mejores agricultores, nosotros que por los proyectos pues hemos conocido mucho, y al final te das cuenta que el buen agricultor no es el que tenga la finca más grande o más pequeña o que le dedique, son la gente que toma notas y que toma datos, que no necesita tener un último modelo de ordenador con la mejor. No. Los agricultores hasta hace pocos años lo tenían todo en un cuadernito y te decían, mira, ¿tú has visto eso? Pues eso es porque hace 2 años ocurrió esto. Y le pregunta, bueno, ¿y cómo lo sabes? Y dice, porque mira, lo tengo aquí apuntado. Y cada año reviso las anotaciones. ¿Vale? Entonces, el cambio de mentalidad y hay gente que va y dice, sí, tú me cuentas esto y va. Pero bueno, vamos a echar unas cuentas. A ver, lo que decía de la servilleta. La servilleta, que es una anécdota un poco, ¿no? Así jocosa, pero tiene su trasfondo. Y algunas veces hay gente que coge y empieza a hacer sus cuentas y te dice, pues mira, me has convencido con la charla, pero además veo que me salen los números con mis datos. ¿O no? Y eso sí que entonces un tractor, un grande ando o no ande, pues el primer error que por desgracia se comete. Por lo menos en mi zona, yo soy de la zona esa de toda Vega Este, ¿no? También conozco otras zonas. El año pasado estaba en el centro de Cabra trabajando, aunque mi centro es este, desde hace muchísimos años. Entonces, esa mentalidad hay que cambiársela. Pero bueno, ¿cómo la cambia? Y otro tema, lo de la toma de datos. Desde el Instituto de Galileo estamos también apostando por la toma de datos de manera digitalizada, a través de drones, porque los datos que el agricultor tradicional, que es el agricultor de eso, iban tomando en la libretita, gracias a la digitalización, en pocos años creo que vamos a tener una cantidad de información recogida a través de imágenes satélites, imágenes de drones y todo eso, que nos va a ayudar mucho a la hora de la toma de decisiones. Y eso ni la empresa de servicio, te lo digo a los alumnos constantemente, ni la empresa de servicio ni los agricultores ahora mismo creo que tienen esa formación accesible. A ver si poco a poco estas generaciones van, yo confío en ello, se van montando en ese carro. Y hay aplicaciones, para un agricultor profesional, la aplicación pues de pago, ¿no? Pero para agricultores más pequeños o gente interesada, casi todas las aplicaciones tienen una versión, digamos, gratuita, ¿no? Aunque sea un poco limitada. Y es verdad que ya con cualquier móvil, ya hace muchos años que cuando casi no existían aplicaciones, pues el agricultor iba con el GPS activado en el móvil, hacía una foto
y se la mandaba aunque fuera por WhatsApp, ¿no? O a un pequeño programa que simplemente luego en el ordenador veía geolocalizar esas fotos y los comentarios, ¿vale? Entonces, todo esto ha mejorado mucho y es verdad que hay que formar y la gente que se forme tiene que tener ya estas herramientas integradas como tienen el teléfono móvil y tienen un montón de aplicaciones que utilizamos día a día. Yo tenía una pregunta, si puede ser. Había hablado de que, bueno, de que el beneficio, entre comillas, por hectárea de la sucesión de carbono, según los precios del mercado voluntario, puede llegar, en Olivar, que es el caso que usted ha comentado, en torno a unos 50 euros por hectárea. No sé, Guetta, para enfocar un poco el tiro. Sí, pero bueno, algo referencial, un punto de partida. ¿Qué coste puede tener lo que es una certificación de la sucesión de carbono? Absolutamente una incógnita. Porque la certificación es justamente ahora un tema que está en el aire. Me pregunto eso porque, bueno, podría suponer una barrera de entrada para los pequeños agricultores. Sí. Totalmente. Y en ese caso sería interesante el papel que juegan las cooperativas como aglutinadores de agricultores de cara a dar servicio de este tipo de desarrollo. Absolutamente, porque lo que se encuentra. Si me permite, mira, nosotros el primer acercamiento que tuvimos a los mercados voluntarios de carbono fue en el año 2017, por ahí, 18. O sea, cuando prácticamente eran incipientes. Y te digo, las empresas, porque tú no vas a vender los mercados voluntarios funcionan de tal forma. Tú ofreces tus créditos certificados y alguien interesado en comprarlos, pues se pondrá en contacto con nosotros. Pero ¿qué es lo que pasa? Que tú no le vas a vender tu crédito a Google o a Microsoft o a quien sea, sino que va a haber intermediarios. Esos intermediarios, que podrían ser las cooperativas, y yo creo que en España tenemos un cooperativismo muy desarrollado y podría ser muy interesante si se establece a nivel de cooperativa de España un negocio para eso. Pues normalmente las empresas privadas, y te digo también grandes cifras, el 40-50% del crédito se lo van a quedar a ellos. ¿Por qué? Porque porque nosotros, fíjate, en 2012 publicamos el primer metaanálisis científico que se publicó en España sobre captura de carbono. Y nosotros estimábamos que verdaderamente los cultivos herbáceos y también sobre todo los leñosos como el olivar eran muy interesantes porque según nuestras cifras más optimistas pues se podrían colocar en el mercado fácilmente incluso 3-4 créditos por hectárea. Claro, si esos 4 créditos por hectárea tú te los llevas a un mercado regulado, entre comillas, 100 euros el crédito, es un pelotazo. Si eres capaz de que la certificación sea barata. ¿Por qué no se está certificando o por qué no se está avanzando todo lo que se debiera en los mercados regulados? Porque no hay ahora mismo un consenso científico de cuál es la mejor forma de dar una garantía que eso va a ser estable y que eso es así. Porque en el mercado voluntario podemos hablar de 5 días, podemos hablar de 20, 30 euros, pero si la credibilidad del crédito que tú ofreces bájate, a lo mejor te dan 2 o 3 euros o 5 euros. ¿Y quién va a vender eso a 5 euros? Nadie. Entonces, yo la recomendación que os haría es que, porque ya hay empresas que están operando en España, es que leáis la letra pequeña. ¿Por qué? Por eso que tú has preguntado. Porque a lo mejor te dicen 5 créditos, 50 euros, pero no te dicen cuánto te están pagando por crédito. Si tú no alcanzas eso, porque eso tú puedes decir, oye, yo creo que puedo poner en el mercado 2 o 3 créditos, pero ¿y si al final es uno? Porque haya sequía, porque pase lo que sea, y te anticipan dinero, vas a tener que devolver ese dinero. En fin, tienes que mirar muy bien la letra pequeña, ¿vale? Es el mejor consejo que ahora mismo podría darte en ese sentido. Y un poco... perdón, sí. Tengo una duda, tampoco sé demasiado de un vehículo para el curso de aquí la radio.
Me gustaría saber si esos mercados voluntarios son globales o son solamente para la Unión Europea, porque si Son globales. son globales, entonces Son certificaciones globales que hacen empresas globales, pero que se aplican luego por país. A lo mejor tú imagínate, hay una empresa que ofrece una certificación y dice, oye, pues mira, la gente que haga esto, nosotros le certificamos los créditos, ¿vale? Entonces, pueden ser empresas globales que operen, a lo mejor le interese participar en España o le interese participar en Francia o donde sea. O sea, no es que haya un mercado único, ni mucho menos. Compradores, vendedores, voluntarios. ¿Tú a quién debes de buscar? A alguien que te certifique bien para que tus créditos sean más caros. Porque imagínate que a ti te certifica una empresa que tiene un nivel de certificación muy laxo, muy bajo, pues quien te quiera comprar el crédito dirá, bueno, ¿me fío o no me fío de este crédito? Llevándolo a los coches. Y perdonadme si alguien vende coches, ¿vale? O tiene alguien de familia de coches. La garantía que te ofrece un Toyota no es la garantía que te ofrece un MG, ¿verdad? Pueden ser los mismos caballos, pueden ser las mismas 4 ruedas, el mismo tipo de motor, un híbrido, todo lo que tú quieras. Pero te ofrece la misma garantía uno que otro. ¿Por qué pagas más por uno que por otro? Porque por eso, ¿no? está diciendo entonces que los créditos de Europa deberían de valer más. No, depende de quién te lo certifique. Si te lo certifique, va a depender de la certificadora. En España están operando algunas empresas y una tienen, pues, por ejemplo, por decirte, una certificadora que es Berra, otra Ecol Standard y otra, pues podría ser, ¿por qué no? La certificadora, que las cooperativas, o que las universidades, o que los centros o los grupos operativos, pues te hagan una certificación que si es aceptada y tiene la validez internacional, pues puede ser que nosotros en la universidad hace un año y pico pues estuvimos en contacto con la FAO también, porque estamos hablando de, como tú bien dices, esto es una iniciativa o puede ser algo global, aunque luego se aplique país a país. Entonces pensamos, oye, ¿y si la FAO hiciera una buena certificación pensando en pequeños agricultores, en zonas que se puedan beneficiar también de esto? Bueno, pues podría ser una idea. Ya te digo, voluntario es algo muy gris y y ahora mismo tienes muy poca certeza en que vaya a tener un precio u otro el crédito que tú pongas en el mercado. Hay mucha dificultad, una segunda pregunta. Creo que para los cultivos extensivos no leñosos, creo que tiene una barrera que a lo mejor la economía del carbono no le compensa, ¿no? O sea, meterse en una sembradora directa, Claro. creo que ahí tiene un poco. Bueno, ahí lo que pasa es que yo a nadie jamás le recomiendo que se compre una sembradora directa si es pequeño o mediano agricultor. Ahí siempre vamos a empresas de servicios. Pero es que eso pasa, pero fijaos, es que es economía de escala también. Yo conozco gente de países fuera de Europa que tienen muchísimas hectáreas y aún así no compran, sino que todo alquilan el servicio. Depende de cómo esté de maduro el mercado de prestación de servicios, hay gente que incluso no le renta comprar la máquina. Y volviendo al tema de los coches, el renting o comprar un coche, ahí dependiendo del cliente, pues hay gente que le interesa tener un renting y estás pagando todos los meses un coche y sabes que va a tener un coche nuevo, a no tener un tractor, comprarte un tractor y tener un tractor de 30 años como en muchas fincas vemos, ¿no? Gracias. Al hilo que estabas tú comentando de los mercados de carbono, también es lo que había comentado yo. La Unión Europea está intentando regularlo, acaba de sacar el borrador, está intentando regular este mercado para que haya como una especie de unidad en este aspecto, pero todavía está todo muy verde, está todo muy, digamos, nosotros que estamos desde el ecológico estamos muy preocupados porque no se ha establecido una línea base. Los ecológicos, por ejemplo, ya se llevan haciendo prácticas, están capturando carbono desde hace muchísimo tiempo, pero eso a lo mejor no se llega digamos, a reconocer muy bien en este tipo de borradores. Por ejemplo,
el borrador a día de hoy, por lo que hemos podido ver, va a incentivar a los que son convencionales y quieren aplicar unas nuevas prácticas de agricultura de carbono, mientras que los que son ecológicos no van a recibir ningún tipo de beneficio. Entonces los agricultores nos dicen que es mejor que haremos todo y ya digamos que vamos a empezar a hacer prácticas de agricultura de carbono. Entonces, bueno, es un mercado que todavía se está intentando, digamos, dirigir hacia unas buenas prácticas, pero todavía está muy verde y está todavía que de aquí hasta dentro de 2 años no creemos que vaya a salir este marco regulatorio. El problema con eso es que la Unión Europea quiere que sea de tipo incremental. Entonces, tú puedes estar haciéndolo perfectamente bien, pues oye, tienes una finca ecológica que es capaz de fijar 5 toneladas de dióxido de carbono y esa es tu línea de base. Es decir, tú lo estás haciendo de 10 y es que de 11 no lo puede hacer. Entonces, tu caso, la bonificación va a ser incremental. ¿Qué eres capaz respecto a tu línea base de subir? Entonces, esto está hecho para los que lo están haciendo rematadamente mal, para que se cambien a otros sistemas más sostenibles, que ahí ellos sí van a tener a nivel incremental un beneficio económico muy potente. Porque ahora mismo, por lo que se hablaba que estuvimos en el Consejo Agrícola Internacional de esto, es que ese enfoque pues, perjudica también a una parte de los productores. Bueno, ya veremos al final en qué queda todo esto. Y a colación de esto, porque teníamos aquí una cuestión que era tema pedagogía, ¿no? O cómo informar a la población, aunque estamos viendo que casi que habría que tener 2 líneas, ¿no? Uno, cómo enseñar a los agricultores, ¿no? O a los nuevos agricultores y también a los políticos, ¿no? Un poco ese doble, como doble versión, porque supongo que costará, ¿no? Costará explicarlo a uno y también a otro, ¿no? ¿O qué tenéis así alguna experiencia o sea, con asesorar o que los políticos hayan preguntado, los técnicos del ministerio? Bueno, nosotros en nuestro caso, como estamos en continuo contacto con la política europea, al final nosotros siempre estamos trabajando de la mano con cualquier tipo de política que está saliendo relacionada con la PAC, relacionada con el ecológico, y nosotros siempre mantenemos la misma línea, tanto la que hacemos a los políticos como la que intentamos hacer llegar al consumidor. Al final el ecológico está otorgando un producto que es de mucha calidad, nosotros primamos en la calidad muchísimo antes que la cantidad, y también nos enfocamos mucho en que intentar dar ese mensaje de, aparte de calidad, nosotros somos muy respetables con el medio ambiente, todas las prácticas que estamos haciendo. Entonces intentamos enfocar y focalizar todas nuestras políticas que vayan de la mano de centrarnos en la calidad y sobre todo con el medio ambiente. Entonces nosotros siempre estamos en línea con la política europea relacionada con el ecológico. Y Emilio, ¿tú qué piensas? ¿Están, digamos, proactivos desde Europa, desde el Ministerio, de cara a hacer, o sea, a esos criterios, intentar que los agricultores que ya están trabajando en ello se vean también beneficiados de los posibles créditos? Ese es el reto, que la gente no se quede atrás. Nosotros hemos ofrecido alternativas, como por ejemplo no comparar a la gente consigo mismo, sino con el entorno. Entonces, si tú lo estás haciendo muy bien desde hace años, pero tu entorno lo hace mal, pues tú que se te vea también recompensado por ese trabajo previo que has hecho. A mí me gustaría aquí lanzar un mensaje, porque ya como nos queda poco tiempo, supongo, y es un mensaje sobre todo a los jóvenes que están aquí en la sala. Yo creo que antes se ha hablado de digitalización, estamos hablando de agricultura de carbono, estamos hablando de temas de presente, de futuro, y yo creo que deberíais de escuchar bien a los profes que tenéis aquí, estar atentos a que viene mucha novedad aplicada al campo, que si vosotros os formáis en estas novedades, vosotros vais a estar trabajando, yo creo que en el sector más bonito que se puede trabajar, y el futuro
el futuro yo creo que es más favorable hacia la agricultura de lo que incluso a lo mejor lo ha sido en el pasado. Y sobre todo yo creo que para los jóvenes y las personas jóvenes que estáis aquí hoy, creo que vosotros vais a poder tener una participación más directa en la mejora del campo a partir de ahora de lo que ha habido en los años atrás. ¿Y por qué? Pues porque hoy en día todos tenemos móviles, estáis todos habituados a utilizar la tecnología. Pues tener en cuenta que un tractor, el trabajo en el campo, el llevar adelante muchas actividades, no es como era hace 20 años, ni mucho menos. Los tractores, hoy he subido de tractores, seguro, y tractores más nuevos, todos con aire acondicionado, con música, con tecnología, con agricultura de precisión. Veo muchas chicas, lo cual me alegra que estéis muchas chicas aquí en el agro. ¿Por qué? Porque antiguamente, y sobre todo, el conectar ya una máquina a un tractor, eso era un trabajo que tenías que tener una cierta fuerza, tener el encaje, que esto no se te fuera por aquí, el enlace tripuntal, el no sé qué. Hoy en día, la tecnología y las prácticas como las que habéis visto hoy, que requieren más cabeza que fuerza, pues yo creo que van a facilitar que todas las personas que estén interesadas en formar parte del cambio del futuro, pues lo puedan ser con menos esfuerzo de lo que ha pasado en el pasado, ¿no? Donde veníamos a lo mejor a este tipo de cursos y el 80 o el 90% eran chicos y hoy en día pues hay mucho más repartido. Así que ánimo. Un aplauso para ellos, ¿no? Claro. Sí, Gracias también a la gente que está online. Pues nada, muchísimas gracias por vuestra asistencia. Espero que haya sido una jornada fructífera y que hayáis disfrutado un poquito. Se nos ha alargado media horilla más de la cuenta, pero espero que hayáis estado contentos y que hayáis sacado algún tipo de información relevante. Muchísimas gracias también a la gente que nos ha seguido online. Muchas gracias a todos.